Vamos a hablar con Daniel Funes de Rioja. Él es miembro de la comisión directiva de la UIA. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, buenos días. Bien. Bueno, estábamos hablando un poco al comienzo, ¿no? De lo que sucede en este país, pero cómo lo viven desde el punto de vista de la UIA y vos también desde la COPAL, ¿no? Que agrupa a las empresas productoras de alimentos. Sí, y me parece que lo primero que uno debe hacer es recalcar que particularmente en las cámaras empresarias uno tiene mayoritariamente una visión pyme. ¿Por qué? Porque en Copal el 95% de las empresas son pymes. En la UIA está claramente también ello marcado. Y esto, digo, lo señalo porque en definitiva uno tiene que tener una perspectiva que incluya a las pymes y a los emprendedores. Y cuando uno habla de empleo y cuando habla de la potencialidad de crecer con empleo, es decir, dos retos que para la Argentina son muy importantes y son materias pendientes, claramente materias pendientes, tiene que pensar en las diversas dimensiones de la empresa, su especialización, su grado de evolución tecnológica y también, evidentemente, contra qué se compara en el mundo. Es decir, quiénes son tus competidores, porque estamos en un mundo global, esto de que uno puede decir, bueno, yo cierro todo, tampoco es cierto. No es cierto porque Argentina exporta, y si no exportara, no exportara ni commodities, ni productos con valor agregado, evidentemente no podría tener las divisas ni siquiera para importar los componentes que le hacen falta. Entonces todo esto es una ecuación de doble vía en la que tiene que mirar cuánto me cuesta producir acá, cuál es el grado de competitividad que tengo, cuál es mi productividad laboral, cuál es la presión fiscal que tengo en la economía formal, porque está claro que nosotros lo que propiciamos es la formalización de la economía, no la informalización de la misma, que se produce sea por presión fiscal, sea por trabas burocráticas, y obviamente cuando hay crisis, y la crisis COVID es una crisis que hace que hace 48 horas debatíamos en un foro internacional, y uno ve que las grandes economías del mundo también, los países industrializados, también están con un tema obviamente a gran distancia de informalidad que crece la informalidad porque cuando hay crisis esto impacta. Ahora, cuando revierte la crisis hay que tener instrumentos adecuados para esta reversión y para la creación de empleo genuino, de calidad, con protección social y para la productividad y la competitividad de las empresas. Daniel, y bueno, yo comentaba que uno de los objetivos que se ha planteado, por lo menos la vicepresidenta, es pisar lo más posible el precio de los alimentos hasta octubre. ¿Cómo se van a manejar ustedes ahí? ¿Qué cintura tienen que tener ahí bueno, con costos en alza, con inflación, lo que estabas comentando justamente, la complicación que es producir en la Argentina? ¿Cómo van a hacer para no aumentar por lo menos hasta un punto que no les dé pérdida? Bueno, el punto ese ya lo perdimos hace mucho. A ver, hay que distinguir dos cosas. La Argentina tenía una política de precios cuidados que el presidente ratificó al iniciar su mandato en diciembre de 2019 y la compartimos, y de hecho ahora, estos últimos días, se ha duplicado el número de productos con precios cuidados. Los precios cuidados se incorporan voluntariamente por las empresas o los sectores y se acuerdan un modelo de ajuste trimestral en función de la evolución de los costos. Ahora, ¿qué pretendemos con eso? Pretendemos un mejor acceso a la canasta básica a los sectores de menores recursos. Lo primero que debería decir yo es que del lado del Estado todavía no hemos visto un gesto consecuente con ello. ¿Por qué? Porque en el año 2015, desde Copal, planteamos que había que disminuir sensiblemente o eliminar el IVA sobre alimentos para los sectores carenciados o los sectores de menores recursos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy un alimento tiene una presión fiscal entre nación, provincia y municipios
que la verdad dicen que cobran tasas, pero cobran impuestos, y después se los declaran inconstitucionales, pero ¿saben qué pasa? Que uno se entera de eso, los nietos se enteran de eso, porque los pisos, hasta que lleguen a la Corte y la Corte define, tardan muchos años, así que la presión fiscal es del 38% sobre un alimento, 47% sobre una bebida. Para ser muy gráfico, media botella de agua mineral es impuesto. Agua mineral estoy diciendo, Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que un componente muy fuerte del precio es el impuesto. Entonces, el consumidor lo que cree es que el impuesto es precio, y el impuesto no es precio, no va al bolsillo del empresario. Es más, por modelos impositivos donde hay que adelantar impuestos, uno termina pagando más impuestos y no se lo devuelven nunca el exceso. No, la maraña de impuestos en la Argentina es impresionante y bueno, Son el Estado es el 160. socio principal de ustedes y de muchos otros empresas. Bueno, Ahora, sí, nosotros no queremos que ese impuesto se pierda en el camino y por eso con el plan alimentario, y se lo sugerimos al ministro Arroyo, de la misma manera que en el año 2015 lo habíamos planteado los candidatos presidenciales, lo que creemos que la devolución del IVA, digamos a lo que nos referimos en primera instancia, a los sectores de menores recursos, debe ser bancarizado, debe ser en su tarjeta alimentar o en su cuenta de jubilado. ¿Por qué? Porque si no se pierde, en la maraña de impuestos también se pierde en la maraña de la informalidad. Entonces, por eso que eso quería aclararlo. Pero Daniel, bueno, te escucho. sí, Daniel, no, le quería preguntar por otra medida que también impacta en las empresas de ustedes, que usted agrupa, por supuesto, la extensión del decreto antidespidos. Sí, bueno, a ver, acá hay un triple, y ya dejo de hablar de los precios que evidentemente nosotros creemos que hay que eliminar la política de precios máximos y mantenerla de precios cuidados. Punto. Si no, cada vez los números, la brecha es mayor y se sale de mercado. Ahora, también se sale de mercado, desde el mercado laboral, porque desde 2001 en adelante venimos con altibajos, prohíbo los despidos, duplico las indemnizaciones. Todo eso es costo laboral. Y la verdad, la duplicación indemnizatoria, a la hora de la crisis, se termina bajando la persiana, porque como no se puede ajustar dotación, ya que se le cae la demanda y no tiene producción, no tiene otra alternativa, no tiene alternativas intermedias, tiene que bajar la persiana. Y esto hace que el tema de la duplicación indemnizatoria termine generando una diferencia de costos, que no solamente es un costo laboral muy alto, sino que en la pequeña empresa, sobre todo, es el sí o el no, el pasa o no pasa, porque incluso aunque le dicen, bueno, pero no se aplica a los nuevos contratos que firmen para adelante. Vaya y pregúntele, haga una encuesta en todos los pequeños empresarios que están escuchando este programa, a ver quién cree eso. Lo que sabe es que a la hora de la verdad termina pagando la doble, o le terminan pidiendo la doble, o van a modificar la norma y va a quedar adentro. Entonces, ¿qué hace? No contrata. El tapón de salida, se dicen en gran parte de Europa, cuando aplicaron tapones de salida a la desvinculación, que no es perversa, que no es discriminatoria, que se trata de por fuerza mayor, termina siendo un inhibitorio a contratar. Con lo cual, fíjese usted lo que ha pasado ahora. El año pasado hubo muchas suspensiones, también terminó habiendo muchas desvinculaciones, llamémosle de despidos, pero eso fue cambiando y desde septiembre la curva empieza a ser muy lentamente positiva. Menos suspensiones e empieza a haber incorporaciones, empieza a haber contrataciones. Pero muy tímidamente, porque nadie se anima a contratar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un lado actúa reactivamente, actúa mal, y por otro lado no es, cambió el contexto. Si usted en el mes de marzo del año pasado me decía, bueno, tengo miedo que en la debacle de esta cuarentena, que pensamos cuarentena son 40 días es casi un año ya, las cosas se van a complicar, yo le puedo admitir, aunque no compartir, una medida de emergencia, 30, 60 días. Pero no puedo admitir que usted lo lleve esto a 15 meses,
y que la duplicación indemnizatoria vaya a llegar a tener seguramente 2 años de vigencia. Todas estas medidas lo único que hacen es retener un poco del viejo empleo, pero no dejar que se produzca ni el nuevo empleo, ni los nuevos emprendimientos arranquen en la Argentina, y entonces empiezan a mirar para el costado, no, a ver si no conviene más producir en otro país. Entonces el valor agregado que se podría hacer en la Argentina, lo que se podría poner de mano de obra y de mayor producción en la Argentina, termina más alentado a irse a otros lugares, aunque sea a países vecinos, con legislación más amigable. Y cuando digo legislación más amigable, no estoy hablando ni de esclavismo, ni de violación de derechos fundamentales. Violación de derechos fundamentales tenemos en todos los países de América Latina con 50% o más, como tiene la Argentina, de trabajo informal. Y lo que nosotros creemos es que tiene que ser formal, registrado y socialmente protegido. Y ahora usted me dirá, bueno, y habla tanto, ¿y cuál es la solución? Un seguro de desempleo que proteja al trabajador y a su familia, pero no es una mochila que se le carga al empresario. Digamos, esto es el sistema que está en el mundo. Ahora, ¿por qué no miramos al mundo? ¿Queremos ser distintos en qué? Ahora, ¿somos distintos para bien con la tasa de desempleo que tenemos, con la tasa de informalidad? Y algo más grave todavía. Mire, ¿por qué no tenemos tanta tasa de desempleo? Porque si usted mira la tasa de participación, los que buscan empleo cada vez son menos. Buscan planes y no buscan empleo. Y la dignidad del hombre y la dignidad de una sociedad y progreso de una sociedad, que es lo que queremos, pasa por el lado de la producción, del trabajo y obviamente de la formación y la educación. Sí, lamentablemente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que se pierde cada vez más la cultura del trabajo, nuevas generaciones que se van a ir formando en esa cultura del no trabajo. Daniel, le agradecemos muchísimo esta comunicación, un abrazo gigante y que tenga un buen domingo. Muchísimas gracias, lo mismo a ustedes, muy amables. Fue Daniel Funes de Rioja, miembro de la Unión Industrial Argentina y presidente de la COPAL.